Bueno, buenas noches. Pues bienvenidos a la clase 12 de anteproyecto de grado. Bueno, vamos a ver brevemente qué es el apartado teórico, pues para que vayan trabajando ustedes a su entrega. Entonces, ¿qué se supone que es un apartado teórico? Pues en este apartado, a diferencia del contexto, vamos a ingresar todas las teorías propuestas de otros autores, de otras investigaciones, y las vamos a utilizar para apoyar nuestros planteamientos. Entonces, utilizo esta cita más o menos para describir qué es el apartado teórico. Entonces, son las ideas, teorías e hipótesis con las cuales supuestamente el problema adquiere un sentido. Consiste en asumir una teoría que sirva de marco de referencia a todo el proceso de investigación, enlazando el problema con la metodología propuesta y empleada para buscarle una solución. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que la idea que yo tengo, mi propuesta de investigación que tengo, voy a buscar los planteamientos de algunos autores que hayan investigado mucho sobre esto, algunos investigadores, y vamos a tomar sus propuestas y las vamos a utilizar para fortalecer lo que yo pienso, lo que yo lo que creo. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es demostrar que nosotros primero conocemos de lo que estamos hablando, que hemos leído, y además vamos a argumentar. O sea, vamos a basarnos en investigaciones o en saberes previos para validar lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo se hace un marco teórico o un apartado teórico? Entonces, lo primero, hay que mencionar los autores y las teorías que nos van a servir. Ojo, que no es solo mencionar nombres, no es solo decir determinados apellidos, sino que todo lo que mencionemos tiene que tener una relación clara con nuestra investigación. Por ejemplo, hace unos días me presentaron una propuesta de marco teórico que era sobre el gota a gota, sobre el préstamo así informal de gota a gota. Y a las malas querían meter a Taylor, el de la administración. Y Taylor pues no encontraba yo como cabía ahí. Entonces yo les dije, mire, pues si ustedes van a utilizar una investigación sobre el sistema financiero informal, pues busquen investigaciones del sistema financiero. Taylor no tiene nada que hacer ahí. Entonces es como querían como meter a las malas una ficha de esas de rompecabezas donde no cabe. Entonces aquí es como un rompecabezas, las fichas tienen que encajar. Entonces todos los autores que consigan es porque están relacionados con su propuesta de investigación. Entonces todo lo que vamos metiendo, todas las teorías que vamos utilizando, los autores que vamos utilizando, tienen que tener una relación evidente y obvia con su tema de investigación. Entonces, por ejemplo, si utilizamos la teoría de redes, tendríamos que definir brevemente de qué se trata esa teoría y precisar los elementos que nos van a servir y establecer cuál es la utilidad de esa teoría en mi propuesta de investigación. Entonces, la idea es que todos los elementos que nosotros utilicemos estén en función de nuestro tema de investigación, o sea, de cumplir nuestros objetivos y de responder esa pregunta que tenemos. O sea, que no es meter autores por meterlos a la loca, sino pues tienen una función. Pasa mucho, ojo, que pasa mucho en los marcos teóricos que la gente cree que es citar y como en el caso de ustedes es muy corto, pues entonces hacen de 2 páginas, me ponen 8 citas y escribieron 2 párrafos de ellos. No, mi sugerencia es utilizar pocas citas y muy cortas. Pueden ser citas textuales, pero citas muy pequeñitas, y tiene que proliferar, o sea, tiene que estar en mayor número la redacción de ustedes. Las citas son apoyos, son para apoyar lo que ustedes van a decir. ¿Qué utilizamos en un apartado teórico? Entonces, teorías y propuestas que son las bases de nuestro trabajo. Entonces, ¿para qué utilizamos esas teorías? Pero para validar un argumento propio. O sea, un marco teórico no es decir nombres, es la construcción de un argumento apoyado en las teorías de otras personas. Ojo, el apartado teórico es la base de la investigación. Entonces, nunca investigamos sobre la nada. Siempre partimos de personas que conocen sobre nuestros temas y nos apoyamos de esos saberes previos.
Ojo que un marco referencial y sobre todo el apartado teórico bien construido le da mucha validez al trabajo. Un mal marco teórico, o sea, para más adelante, porque ustedes seguramente en los otros semestres tienen que ampliar todo el marco teórico, un buen marco teórico va a defender su trabajo. Un mal marco teórico de inmediato va a hacer que el resto del trabajo se caiga. Entonces tienen que ser muy juiciosos en la construcción de eso, sobre todo en los otros semestres donde ya tienen que hacer un marco teórico un poco más largo. Todo lo que nosotros utilicemos en el marco teórico, más adelante en los otros capítulos, ya se va a ver en elementos concretos. Como este es muy como lo dices, teórico, es muy abstracto, no es tan necesario que esté atado a elementos de la realidad, pero todos los elementos que digamos acá, más adelante los tenemos que aterrizar en nuestro proyecto de investigación. Entonces, pasos para realizarlo. Pues el primero es una revisión bibliográfica sobre el tema. No pueden hacer un marco teórico si no leen. Yo al menos en esas 2 páginas me gustaría que al menos hayan 3 autores diferentes sobre un mismo tema, un autor principal y otros que lo defiendan a él. Como son apenas 2 páginas, yo creo que con 3 autores que ustedes consigan va a estar muy bien. Lo mismo, lo que ya les decía, la teoría o autores que utilicemos están en función de explicar nuestro tema. Entonces, identifiquen las teorías y qué relación tienen esas teorías o esas propuestas de otros autores con el tema de investigación. Tienen que ir identificando porque toda teoría tiene conceptos y esos conceptos seguramente ustedes también los van a utilizar y más adelante en el marco conceptual vamos a utilizar esos conceptos y los vamos a definir. Tenemos que definir, recuerde que no queremos que las personas se pierdan, entonces hacemos una definición conceptual para que la gente entienda de qué estamos hablando. Lo que yo les decía, más adelante a otros niveles de estudio, los marcos teóricos llevan por sí una discusión teórica entre diferentes posturas. A este nivel, esa discusión no la hagamos, pero centrémonos en conseguir un autor principal y otros autores de respaldos. Yo sugiero que con 3 autores va a estar muy bien. Un autor principal y otros 2 que lo validen, o sea, que lo apoyen. No entremos en discusiones todavía, eso lo haremos más adelante. Entonces, aquí tengo una opción para escribirlo, una opción que, por ejemplo, yo utilizo. Entonces, primero, empiezo hablando de la teoría y la defino. Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo, que es un autor muy viejo de la administración, pero pues no necesariamente tiene que ser ese autor, no necesariamente tiene que ser tan viejo. Entonces, ustedes buscan un autor, hablan de la teoría que él plantean. Entonces, por ejemplo, podría ser la teoría clásica de Taylor. Entonces, empezaríamos así. Entonces, defino la teoría de Taylor, que defino qué es la teoría clásica, luego relaciono esa teoría de Taylor con mi proyecto. Entonces, por ejemplo, explicaría a través de Taylor por qué los trabajadores de la fábrica de galletas no son tan eficientes. Entonces, ya vemos que aquí ya dije que es la teoría clásica y a partir de la teoría clásica explico por qué mi proyecto, que es en la fábrica de la eficiencia de los trabajadores en una fábrica de galletas, entonces, a través de esa teoría haría una explicación de por qué no se da la eficiencia en esos trabajadores de esa fábrica. Entonces ya haría una relación. Otro elemento, pues buscaría unos autores que opinen lo mismo que Taylor, o sea, que apoyen a Taylor, no que lo controviertan, no que estén en contra de él, sino que lo apoyen, que estén de acuerdo con lo que él plantea. Entonces defino los planteamientos de estos autores y los aportes a la teoría de Taylor, como Taylor es el principal y los otros 2 son de apoyos a su teoría. Entonces relaciono lo que dijeron estos autores con mi proyecto y por último construyo una propuesta. Entonces, ¿qué quiero decir con construir una propuesta? Pues a lo último de esas 2 páginas que ustedes van a construir, hacemos una breve síntesis de todo lo que nosotros escribimos, porque en los otros párrafos estamos hablando de autores y relación, pero pues es como hay muchos nombres y muchas cosas, en el último parte de esas 2 páginas, hacemos una síntesis de todo lo que dijimos. Y aparte de esa síntesis, decimos para qué nos va a servir eso. O sea, eso ya en el último párrafo, en unas líneas ya. Pero la idea es darle un cierre donde reunamos todo lo que
decimos, porque regularmente en los apartados teóricos, como se mencionan muchos nombres, muchos autores, muchas teorías, al final, si no cerramos con una síntesis, el lector queda muy perdido sin saber todo eso para qué se va a utilizar. Entonces, a lo último, cierro haciendo una síntesis y una síntesis generando una propuesta de lo que yo voy a ir a hacer con eso que acabo de decir. Esa es una propuesta que a mí me funciona para escribirlo. Recuerden que en el caso de ustedes es solo de 2 páginas. Ustedes recuerden, apartado teórico va a ser de 2 páginas completas. Este elemento es muy importante, muchachos. Entonces, en algunos, por ejemplo, las metodologías no quedaron de 2 páginas, no le veo problemas, las justificaciones no quedaron de 2 páginas, no le veo tanto problemas, pero a este sí le va a haber problema, porque en serio que 2 páginas es muy poco para un apartado teórico. Entonces, empieza introduciendo al lector en la teoría que utilizarás. Tienen que definir la teoría, construye las relaciones del tema de investigación y esas teorías. Ojo, con teorías no tienen que ser así grandes teorías. Por ejemplo, hay proyectos que son muy técnicos. Pues esos proyectos que son muy técnicos se podrían valer de tesis de investigación que sean también muy técnicas o de proyectos similares al de ustedes que ya se hayan aplicado y que estén funcionando, que sean positivos. Entonces, por ejemplo, esos temas o esas investigaciones, resultados sobre esos proyectos similares les pueden servir a ustedes como teorías en su marco teórico. Entonces presento los autores. Ojo, que presentar los autores no es contar la biografía, no es decir, nació en París en 1934, no. Juan David Márquez en el 1991 propuso ya. Recuerden, bien citado, aquí necesitamos que esté bien citado, o sea, presentar los autores no es contar la biografía, sino pues decir el nombre del autor y de qué se trata su propuesta. El fin de un apartado teórico no es citar un montón de gente, es realizar una propuesta teórica propia. Entonces, es construir un argumento, apoyándonos de personas que ya investigaron. Entonces, por eso les digo, al final de todo esto, ustedes tienen que meterle un breve párrafo donde ustedes digan todo eso que utilizaron, para qué va a servir, en qué se va a utilizar, y eso se realiza en ese párrafo de síntesis que yo les propongo. Si no, el lector va a quedar muy perdido y si no, eso va a quedar un retazo, unos remiendos de un montón de cosas que están nombrando. Pero tienen que relacionar siempre todo eso con lo que ustedes van a investigar. Entonces, ¿qué utilizamos para construir los apartados teóricos? ¿Qué elementos vamos a ir a buscar? Entonces vamos a buscar unos antecedentes bibliográficos que eso los vamos a encontrar en artículos científicos y tesis. Y vamos a utilizar bases teóricas que son libros, manuales, leyes. Ojo, como ven, aquí no hay noticias. No sirven las noticias en el marco teórico, en el apartado teórico. Sirven en el contexto. Aquí no las vamos a utilizar. Aquí se quitan, se eliminan las noticias. Esas las dejamos en el contexto. Entonces, a partir de esto, definimos de los elementos que nos sirven de estos dos, ya sean de los antecedentes o de las bases. O sea, de lo que encontramos en libros o lo que encontramos en tesis, en artículos científicos y tesis, empezamos a definir términos, o sea, definir lo que ellos nos presentan. Entonces, presentamos el autor y lo que nos dicen, lo definimos. Podemos utilizar una cita para esa definición. Y luego, con mis palabras, relacionamos eso con nuestro tema de investigación. Y el fin de todo esto, que lo vamos a repetir en varias ocasiones, es generar un argumento propio. Entonces, como ven, esto también nos diría, agarramos un elemento que nos sirva de un artículo científico, una tesis o un libro, presentamos, por ejemplo, el autor y de lo que se trata la teoría o la propuesta, lo podemos escribir con nuestras palabras. Podemos meter una breve cita muy cortica dentro de ese parrafito y finalmente lo relacionamos con el tema. Entonces, como ven, es que empezamos con algo escrito por nosotros, metemos una cita y luego otra vez algo que escribimos nosotros. La cita al fin es apoyar la idea, no otra cosa, no es rellenar, no es que la cita cumpla la función de nosotros, es apoyar nuestras propias, las citas sirven para apoyar nuestras palabras y finalmente construir el argumento propio. Entonces, mis consejos.
Traten de redactar el marco teórico utilizando citas muy breves, porque apenas van a tener 2 páginas. Citas menores de las 40 palabras y completamos los párrafos con un análisis de la cita. Sugerencia, muy válido también solo utilizar citas parafraseadas y siempre construir la relación o el análisis de lo citado. Ojo, se los digo una vez, un marco teórico no es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y mucho menos es plagiar, pues copiar y pegar sin dar créditos. No es citar y citar, no es copiar y pegar. Tiene que predominar lo que nosotros escribimos sobre las citas. Entonces no es limitar solamente a copiar información, siempre hay que incluir espacios de análisis. Lo que les decía, concluimos siempre con una síntesis, un análisis de la información y realizamos una propuesta. Lo más importante de todo esto es que al final haya una propuesta, o sea, no tiene ningún sentido empezar a nombrar un montón de autores si al final no decimos esto, ¿para qué va a servir? ¿Qué sentido tiene eso dentro de la investigación? Entonces, una nota. Independiente del formato en que presentes el marco teórico, siempre ordena las cosas. Además, tu voz de autor debe escucharse. No te limites a decir lo que dicen otros. Siempre añade comentarios aclaratorios o argumentos sobre la utilidad o no de lo que utilizas. Entonces, como ven, la idea es que ustedes escriban, ustedes siempre utilicen siempre sus palabras para escribir. Las citas solamente están para apoyar. No, las citas no pueden superar lo que ustedes quieren decir o lo que ustedes van a escribir. Entonces les dejo el ejercicio para la próxima clase. Recuerden, el marco teórico es de 2 páginas, pero para la próxima clase les pido, bueno, si tienen las 2 páginas me las mandan o me mandan una página, me mandan material para ir revisando cómo les está quedando. Entonces con esto termino, nos vemos la próxima clase.